entonces a iniciar ya nuestra conversación. Como se sabe, hoy en plena emergencia sanitaria se necesita darnos un tiempito para reflexionar críticamente sobre los medios de comunicación, sobre el rol que cumplen en la sociedad, en la generación de la opinión pública y en el manejo de la orientación de la información, la que debería ser con veracidad, objetividad, valores muchas veces ausentes en las grandes agencias y cadenas informativas. ¿Hay otras maneras de comunicar e informar? ¿Se debería buscar y crear espacios de comunicación alternativos desde la sociedad civil, las organizaciones sociales, las comunidades y barrios? Sobre estos temas y otros hablaremos con nuestros invitados el día de hoy. Por eso la primera pregunta o el primer punto que yo les estoy planteando: ¿quién controla los medios de comunicación en el mundo? ¿Quién controla los medios de comunicación en nuestro país? En Ecuador, en Perú, en Latinoamérica, se sabe que hay un control, un monopolio casi de los medios de información. ¿Qué nos dices, Ignacio? Tú has recorrido casi toda América Latina y has visto las realidades de cada país. Bueno, yo creo que no es ningún secreto decir que los medios de comunicación son controlados por las corporaciones económicas que a su vez controlan el poder político, ¿verdad? Hoy día esas corporaciones, en su mayoría transnacionales, poquitas, son 3, 4, 5, están controlando el poder político de nuestros países y están controlando los medios de comunicación, porque hoy día, si usted quiere llegar a ser político, no estudie política, no estudie derecho, no estudie nada. Métase en televisión, métase en radio, métase en los medios de comunicación para hacer su carrera política. Lamentablemente, la ciudadanía nuestra está dando el voto a las caras que ve, a las voces que escucha, a lo que transmiten los medios de comunicación. Ese es el gran poder de los medios, pero es también el gran riesgo que tienen los medios de comunicación influyendo en la opinión pública, sí. Y ahí nomás le preguntaba, es decir, que estamos hablando de que casi la mayoría del poder político o de los partidos políticos que dirigen los países de América Latina y del mundo tienen bajo su control medios de información. Claro, ¿cuál es la razón de que en el Perú, en Ecuador y prácticamente en todos los países de América Latina no quieran dar acceso a las frecuencias de radio, a las frecuencias de televisión, a los sectores populares, a los movimientos sociales? ¿Por qué no dan? Por miedo a la palabra popular, por miedo al poder que tendría la gente, los movimientos sociales a través de los medios de comunicación. Por suerte hoy día con estas tecnologías, que habría que hablar mucho de ellas también, pero tenemos una ventana. Este mismo programa tuyo, Igor, es una ventana alternativa dentro de esos monopolios de la comunicación. Hoy día el Internet tiene muchos riesgos, tiene muchos peligros, pero es también una ventana para democratizar la comunicación. Segundo, eso pasa en nuestro país y partamos desde nuestra región. ¿Cómo están los medios en nuestra región? ¿Están concentrados en grupos de poder económico en la región o sobre todo en nuestro país? ¿Cómo estamos a nivel nacional, segundo? Lo que dice José Ignacio es lo que repercute también en Perú, en particular en nuestras regiones. Está en manos del poder económico, está en manos del poder político que actualmente gobierna y tiene una alianza muy cercana con el poder económico. Si no, veamos el Grupo del Comercio, que concentra América Televisión, Canal N, Perú 21, Diario El Comercio y medios pequeños, tanto en las secciones de deporte y de farándula. Allí está la concentración, allí está el poder. Si miramos la región, hay cierta similitud. Todavía
no se ve un medio de comunicación que dé voz a los que no han tenido históricamente voz. Es decir, quienes tienen opción a la palabra es la autoridad, es el gobernador, es el subprefecto, es el alcalde, es el presidente, los congresistas, los que están prácticamente gobernando, dirigiendo el Estado y con una cercanía con el poder económico, pero no se escucha la voz del campesino, la voz del estudiante, la voz del obrero, la voz del maestro, del ciudadano común y corriente, que lo llamamos, del comerciante, del emprendedor. Es decir, todavía no vemos lo que es el sueño de todos, quienes aspiramos a tener una sociedad más justa, más democrática, más igualitaria en oportunidades, como dice Luis Ignacio en varios de sus acápites. No se ve todavía los medios de comunicación que recojan el verdadero sentimiento de la ciudadanía. Es decir, no sabemos en los medios de comunicación si observamos, vemos o escuchamos información o escuchamos propaganda. Y más parece se asemeja a lo último. Se ve propaganda, pero una propaganda alineada al poder económico, al poder político reaccionario. Gracias. Sí, efectivamente, entonces, si los medios están concentrados en pocas manos, digamos, de los que tienen el poder económico en los países, entonces ellos van a hacer lo que quieren con la opinión pública, obviamente. Pero en este contexto de pandemia, José Ignacio, creo que los medios de comunicación deberían o están cumpliendo un rol, pero ¿cuál debería ser el rol? Información objetiva, información veraz, pero parece que eso no ocurre, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Los medios también nos están metiendo miedo? ¿También nos meten mentiras? ¿Subliminalmente nos van educando hacia una sociedad que ellos mismos quieren mantener? Por supuesto que sí, nos están metiendo miedo, mucho miedo. Naturalmente la pandemia es una tragedia universal. Pero uno se pregunta, ¿cuál es la primera función de un medio de comunicación que tenga entrañas sociales, que le duela lo que está pasando? Pienso en Iquitos, mi compañera es de Iquitos. La pandemia en Iquitos ha servido para que el gobierno regional robe más. Robe medicinas, especule con los precios. Si antes eran ladrones, ahora son ladrones al cuadrado. Y lo que ocurre en Iquitos, que lo conozco muy directamente, podría decirse de otros departamentos del Perú, de aquí de Ecuador. Yo estoy hablando de Quito, desde Quito, y la pandemia en Ecuador ha servido para que los asambleístas roben. Si antes robaban a 2 manos, ahora roban a 4 manos. Ha servido para que especulen con las medicinas, para que se roben el oxígeno. ¿Cuál sería entonces el primer deber de un medio de comunicación? Informar, sí, claro, pero hay muchísimos canales. Hay que denunciar, hay que decir las sinvergüenzadas que están ocurriendo. Hay que denunciar estos políticos y politiqueros que se están aprovechando de la pandemia para cargar todavía más tragedias sobre los hombros del pueblo. Por supuesto que una radio pequeña, un medio de comunicación comunitario alternativo, tiene que cuidar las espaldas, porque si se mete a tocarle los huevos al tigre, es posible que la revienten a ella. Pero si trabajamos en red, si trabajamos unidos, si trabajamos en unión, todas las radios comunitarias, los medios alternativos, los espacios de las redes sociales, ahí tendríamos muchísima fuerza. Entonces, para ir a tu pregunta, informar, claro. Informar con objetividad, nunca he encontrado a esa señora, la verdad, no conozco la objetividad. Informar bien, no decir falsas noticias, ¿de acuerdo?
pero hay que denunciar, hay que ponerle nombre y apellido a los ladrones. Aquí en Ecuador, por ejemplo, la semana pasada, un expresidente, Abdalá Bucaram, descubierto con cajas y cientos de cajas de medicinas robadas necesarias para los test y para los hospitales en esta pandemia. Quien dice Abdalá Bucaram, dice otros muchos políticos y asambleístas de Ecuador. Eso hay que decirlo. Tenemos que ser valientes para denunciar estas canalladas que ocurren durante la pandemia. ¿Sí?